Están ustedes con la Coalición Internacional por la Paz, nuestra 67ª reunión consecutiva. Estamos juntando gente de muchos países para obtener la verdadera paz, más allá de cualquier ideología o trasfondo cultural. Nos reunimos todos para esta importantísima misión. Yo me llamo Anastasia Battle. Están también como moderadores conmigo Dennis Small y Dennis Speed. Al ingresar al Zoom, por favor, seleccionen el idioma para la interpretación. Aparece un icono que parece un globo planetario con opciones para inglés, español, alemán y francés. Tenemos mucho que tratar hoy porque se ha llegado a un nivel altísimo de peligro y riesgo de guerra nuclear. Tendremos con nosotros a varios expertos que nos explicarán este peligro y mantendremos diálogo con todos los participantes. Hay una serie de manifestaciones de las que hablaremos más. En la ventanilla del chat pueden ver una descripción de todos los oradores que se harán sus presentaciones iniciales. Si alguien más desea presentarse y hablarnos de la organización a la que pertenezca o algún otro dato, háganlo. Y por ahora le pasaremos la palabra a Helga Sepp-Larruth, fundadora del Instituto Schiller e iniciadora de la Coalición Internacional por la Paz. Gracias y buen día a todos o tardes. Está entrecortado el sonido. El sonido de Helga Sepp-Larruth está entrecortado. No soy supersticiosa, pero no se escucha bien. Discúlpanos, Helga, pero tienes el audio entrecortado. Quizás podamos ayudarte se está entrecortando. No se entiende Se arregló. Se arregló, sí. Mucho mejor. Por favor, empieza de nuevo. Sí, les decía que el reloj del apocalipsis sigue avanzando porque hoy, al mismo tiempo que nos reunimos aquí en la Coalición Internacional, el primer ministro Starmer de Gran Bretaña y el presidente Biden se están reuniendo hoy y supuestamente puede que anuncien o tal vez no anuncien que otorgarán permiso a Ucrania para usar sus armas de largo alcance para golpear blancos al interior de Rusia. Esta decisión hubiera podido hacerse ya, posiblemente se haya hecho ya con o sin anuncio, pero el presidente Putin ya emitió una respuesta muy enérgica, señalando que Occidente ya está empleando drones y otras armas en territorio ruso. Pero si se toma esa decisión en cuanto a los proyectiles de largo alcance con ojivas de alta precisión y muy largo alcance, esto sería ya otro asunto muy grave, porque los proyectiles de largo alcance no pueden ser empleados por los ucranianos por sí mismos, porque no cuentan con los recursos de reconocimiento satelital que solo tienen Estados Unidos y los países de la OTAN. Y aparte, para la fijación de blancos, se necesitan especialistas de la OTAN porque Ucrania no cuenta con esta capacidad. Por tanto, no cabe duda de que no, en vez de darle los códigos de lanzamiento a Ucrania, la OTAN retendrá el control de los ataques contra Rusia.
Dice Putin que esto cambiará la naturaleza misma del conflicto y que Rusia emprenderá las medidas que correspondan. Esto obviamente está resonando en todas las capitales del mundo y se está citando como un signo de advertencia de lo que podría suceder. Él dice que Rusia ahora debe tener muy claro el potencial de empleo de armas nucleares, ya que la doctrina rusa existente de que solo se emplearán armas nucleares si hay una amenaza directa al territorio ruso no será suficiente para disuadir a sus enemigos y por tanto emplear estas armas sería suicida. Es decir, pues que Rusia podría usar armas nucleares tácticas contra países de la OTAN como mensaje para que el mundo sepa que van en serio. Ahora, Alexei Pushkov dijo que esta decisión ya se ha tomado, que ha habido demasiada discusión ya y por tanto es cuestión de tiempo. Está muy claro que se está preparando la opinión pública para este cambio de enfoque. Ahora, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken respondió a una pregunta de Michael Birnbaum del Washington Post en una rueda de prensa que si esto no supone un escalamiento muy peligroso. Y Blinken, en términos absolutamente increíbles, dijo, pues sí, pero no es un factor dispositivo, o sea, determinante. Y está muy claro el mensaje de que emprender el riesgo de una guerra nuclear vale la pena si incluye la posibilidad de imponerle a Rusia una derrota estratégica. Ahora, Karaganov dijo también que para todos está muy claro que los Estados Unidos jamás arriesgarían Nueva York o Washington por París o Berlín a cambio, que sería y que las armas nucleares se limitarían a Europa. Ahora, pero el canciller ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que está convencido de que la decisión de emplear estos proyectiles de largo plazo se hizo hace ya rato y que ya se manifiesta con los recientes ataques ucranianos contra objetivos civiles en Rusia, que tienen que haber sido con ayuda occidental. Alexander Barkhoff, de la Academia de Ciencias Militares, dijo que si se toma esa decisión de emplear armas de largo alcance, no cambiará el curso de los hechos en el frente de batalla, porque ya se han empleado tales medios y no han efectuado cambios. Pero también dijo que tienen varios objetivos. Primero, estudiar el funcionamiento de las defensas aéreas rusas, lo cual les proporcionará muchos datos que podrán analizar para un ataque más a fondo. Y también están tratando de causar el máximo daño posible. Y está claro que Moscú pondrá fin a esta táctica. El secretario general Kushkin de la Universidad Plejánov ridiculizó esencialmente la idea de que el Reino Unido y Estados Unidos tengan que darle permiso a Ucrania para hacerlo. Sería como la cola que mueve al perro, en vez del perro moviendo la cola. Ahora, el embajador Nevencia de Rusia en Naciones Unidas habló ante el Consejo de Seguridad de la ONU el 10 de septiembre y dijo que el ataque en Poltava fue efectivamente dirigido a la infraestructura más importante de Ucrania en cuanto a su capacidad militar estratégica y también de
capacidades especializadas en uso de radar, un hotel vecino en que estaba residiendo algunos estudiantes del el uso de medios militares, ya donde había técnicos de Estados Unidos, Francia, Polonia y Reino Unido. Todos eran personal que los analistas rusos habían clasificado como objetivos militares legítimos por su participación directa en el conflicto militar. Me parece, pues, que desafortunadamente esta es una situación sumamente alarmante. Se ha llegado a un punto sin retorno y es un asunto muy diferente a todo lo que se ha visto hasta ahora y eleva el peligro de escalada nuclear a cuestión de días, lo cual confirma lo que hemos dicho en reuniones previas de la CIP, cuando alguien adelantó la tesis de que el periodo entre la fecha y la próxima elección presidencial en los Estados Unidos y la toma de posesión del próximo presidente es el momento más peligroso en toda la historia de la humanidad, porque lo que se juega es una lucha entre un mundo unipolar y que aspira a mantener en pie ese sistema unipolar en contra de varios países, de muchos países del sur, que desean establecer un sistema multipolar que no excluye a los países de Occidente, que efectivamente podrían sumarse a la mayoría global, pero insisten en mantener el orden que han sostenido hasta el momento. Esto significa que se tiene que dar una movilización para advertir a la gente, porque el problema es que la población en general no tiene la menor idea de cuán próximos estamos a la extinción de la civilización entera, de la raza humana y la vida misma en el planeta. Esto, pues, es algo que la gente se tiene que enterar, porque el liderazgo actual no tiene derecho de emprender acciones que puedan poner en peligro la vida en tierra. La decisión del canciller Scholz de permitir el emplazamiento de armas balísticas estadounidenses en suelo alemán del 2026 en adelante todavía está un poco a largo plazo. Ya, afortunadamente hay tiempo para bloquear esta acción en Alemania y ello obviamente porque ello crearía un peligro permanente y extremo que haría de Alemania un blanco inicial de un conflicto y Alemania no sobreviviría. Como nación también hay una discusión más amplia de fondo que del hecho de que quien quiera que sea el próximo presidente de Estados Unidos em, se, disos- se soltarán de Europa de la forma en que ha estado sucediendo en Alemania y hacer que Europa pague más por su defensa propia. El candidato vicepresidencial J.D. Vance ha dicho que Alemania es quien debe pagar por la reconstrucción de Ucrania una vez que supuestamente se obtenga la paz. Es, pues, una situación absolutamente increíble. En primer lugar, en cuanto a los proyectiles de largo alcance, necesitamos levantar una fuerte voz de la población que diga no a todo esto. Hay varias manifestaciones programadas para el 28 y 29 de septiembre en Estados Unidos, el 3 de octubre en Alemania y el 21 el Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre. Y después de para estas manifestaciones tenemos que movilizar a todo mundo para que se hagan sentir y hacer
valer su posición de tener esta decisión. Pero me parece que se necesita algo aún más urgente y fundamental, y es que tenemos que formular una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que resuelva el conflicto. El conflicto geopolítico entre Occidente contra Rusia y China solo podrá superarse estableciendo una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que tome en cuenta todos los intereses de todos los países del mundo. Creo yo que este sería el tema para nuestra reunión de hoy. No he mencionado la crisis de Oriente Medio, pero sí lo abordarán otros participantes. Gracias, Helga, por esta declaración de introducción, y pondré en el chat lo que has mencionado de la nueva arquitectura de seguridad y desarrollo y lo que hay que hacer para hacerlo realidad. A continuación, nos gustaría pasar con el doctor Ted Postol. Es un profesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts y es uno de los principales expertos del mundo en materia de guerra nuclear. Y ya lo he dicho antes, pero creo que es el principal experto en ese tema. Hay una serie de temas complicados que no estoy seguro si podré presentarlos de una manera ordenada en tan breve plazo, pero me gustaría comentarlos antes de pasar a la descripción técnica, pero creo que pueden ser útiles para que los participantes puedan entender las consecuencias del uso de armas nucleares en Alemania. El hecho de que Blinken diga algo que insinúe siquiera que estén considerando el empleo de armas nucleares tácticas y que esto de alguna forma sea aceptable, ya sea en Europa o en ninguna otra parte, para mí es muy difícil para mí ver si él tiene idea de lo que está diciendo, y creo que no tiene idea de lo que está diciendo. Y esta actitud olímpica para con un asunto que me parece a mí que la gente bien versada que ha trabajado en estos temas podrían decirles que con toda probabilidad resultaría en la destrucción de la civilización moderna tal como la conocemos, solo para él reducir la vergüenza política del gobierno Biden y en sus embrollos políticos. Es más que increíble que alguien pueda ser tan irresponsable y tan ignorante. No sé de qué otra forma decirlo, pero debo usar términos muy fuertes. Es que es muy difícil comprender que alguna persona pueda ser tan irresponsable, y particularmente una persona en condiciones de tomar las decisiones que él puede tomar y con gravísimas consecuencias para el mundo moderno entero. Ahora, me parece a mí que los rusos realmente en forma muy apropiada, y de paso les cuento que acabo de concluir una reunión por Zoom con un programa televisivo ruso que se transmitirá el domingo, en el que hablé del peligro de la escalada y las actividades en que se ha involucrado Estados Unidos, que claramente acarrean el peligro de guerra nuclear. Hay una desconexión en las altas esferas del liderazgo estadounidense y su percepción de la realidad, y esto se ha salido completamente de quicio. Los recientes pronunciamientos de Blinken confirman mi gran temor de que esta gente de la Casa Blanca y sus alrededores en realidad no tienen idea de lo que están haciendo. Los hechos son muy sencillos.
Occidente, y cuando digo Occidente, realmente son los Estados Unidos, que son la voz cantante de la OTAN. Ya perdieron la guerra en Ucrania. Los avances militares rusos ahora son absolutamente indetenibles, a no ser que los rusos decidieran arbitrariamente deponer las armas y huir en retirada. Pero aparte de esto, la guerra ya está perdida. De hecho, por mucho tiempo ya ha estado perdida. Y la incursión que se hizo a Kursk, que realizó el gobierno de Ucrania, ha acelerado. La incursión ha acelerado la desastrosa derrota militar de Ucrania. Lo que hicieron los ucranianos es que sacaron a sus fuerzas más capaces y más experimentadas del frente de batalla en el flanco oriental y las emplazaron las movilizaron para la incursión en Kursk, que ha fracasado. Sabemos que con toda probabilidad el objetivo de esta incursión era capturar una instalación de energía nuclear en la ciudad de Kurchatov, que está un poco al occidente de la ciudad de Kursk. Y capturar esa instalación nuclear, que sería una operación, digamos, de chantaje nuclear, parecida a lo que hubiera sucedido si el gobierno ucraniano hubiese podido retomar la central nuclear de Zaporizhia. Está muy claro para los rusos. Tienen ya documentación interceptada, indudablemente muy correcta, que confirma que este fue el propósito inicial de la invasión ucraniana en Kursk. Esta operación militar tenía que prosperar, requería que se efectuara esa captura en unos pocos días, aprovechando la sorpresa total de las fuerzas rusas, y tenían que haber tomado esta instalación nuclear casi inmediatamente. Pero Rusia respondió en forma inmediata y detuvo la incursión. La incursión inicial contaba con entre 10 y 12 mil soldados o efectivos ucranianos del más alto nivel, equipados con el equipo más capaz, que fue retirado del frente oriental de sus emplazamientos de defensa y reasignados a la invasión de Kursk. Por ejemplo, los sistemas de defensa antiaérea que fueron introducidos junto con fuerzas que supuestamente impedirían que la Fuerza Aérea Rusa pudiese actuar libremente para destruir las fuerzas terrestres, pues la Fuerza Aérea Rusa destruyó en un principio los lanzadores Patriot que tenían, y también varios sistemas de lanzamiento de proyectiles BUK, y dejó a las fuerzas terrestres ucranianas desnudas, indefensas contra la Fuerza Aérea Rusa. Los rusos hasta la fecha, más o menos, han causado bajas de cerca de 10.000 bajas. La fuerza inicial era entre 10.000 y 12.000 efectivos. Supuestamente se han enviado refuerzos. No conozco los datos exactos, pero no pueden haber sido muchos porque la Fuerza Aérea Rusa ha estado bloqueando las acciones de refuerzo del ejército ucraniano en Kursk. Luego, la incursión se está desmoronando en estos momentos y se ha convertido en una inmensa catástrofe para las Fuerzas Armadas ucranianas. Ahora, las áreas de defensa,
Las barreras defensivas del frente oriental han perdido fuerzas de combate más efectivas. Las fuerzas que quedan en el frente oriental son principalmente compuestas de reclutas nuevos, gente que ha sido tomada contra su voluntad, forzados al servicio militar con capacitación mínima, no quieren estar ahí, están deponiendo sus armas y en muchas situaciones están huyendo a la carrera o si no, rindiéndose. Los rusos los están eliminando en grandes cantidades y estamos muy próximos a un desplome total de la fuerza de defensa ucraniana en Donbass, todo lo cual aceleró con la incursión en Kursk. Ahora, lo que vienen alegando los ucranianos ante Occidente es que el hecho de que los rusos no han tomado represalias en gran escala contra la incursión de Kursk indica de alguna forma que el gobierno ruso no está dispuesto a escalar en respuesta a la escalada de las fuerzas militares ucranianas. Este es un argumento fallido y muy peligroso. Es un argumento que tiene el fin de aprovechar la total ignorancia del liderazgo político y particularmente el señor Blinken del hecho de que lo que quiere Ucrania es una escalada que arrastre a la OTAN a un conflicto directo con Rusia. Ahora, cualquier persona con un mínimo de inteligencia debe saber que semejante escalada sería una acción devastadora que muy fácilmente podría derivar en el empleo de armas nucleares, lo cual cruzaría el umbral hacia una escalada rápida y descontrolada del empleo de armas nucleares. Esta es la decisión política más incompetente y peligrosa que haya tomado el señor Blinken, quien debería estar diciendo no, no, no. Esta no es una guerra que deba permitirse que escale hasta la destrucción de la civilización occidental y posiblemente también el mundo al sur. Ahora, he preparado unas diapositivas por solicitud de Helga para explicar un tanto lo que supondría esta decisión de emplazar armas nucleares tácticas en Alemania a partir del 2026, si es que llegamos al 2026, si no hay un intercambio nuclear antes de esa fecha. Pero sí quisiera dejar claro que el peligro es gravísimo. Yo no discrepo para nada con Helga, pero sí me parece que Putin, afortunadamente, es uno de los pocos adultos en el cuadro. No sé qué hará. Seguramente habrá respuesta y será una respuesta muy costosa para Occidente, pero no estoy convencido de que él eleve el conflicto al al empleo de armas nucleares, aunque hay mucha presión en sus medios políticos de que lo haga y también el liderazgo estadounidense habla con mucha facilidad sobre el empleo de armas nucleares. Esto es una demencia, la gente no tiene idea de lo que está diciendo. En todo caso, puedo darles algunas explicaciones que podrían ser útiles para el público alemán sobre lo que podría verse en la situación que se proyecta para el 2026, bien aparte de lo que se vislumbra en lo inmediato. Pero comencemos remontándonos a la decisión
sumamente peligrosa y mal concebida de emplazar armas tácticas nucleares en Alemania a partir del año 2026. Y la población de Alemania necesita entenderlo, porque los líderes de gobierno en Alemania han perjudicado enormemente a la población alemana. No solamente les han perjudicado en términos de poner en peligro a Alemania por el peligro de guerra nuclear, sino que también les ha perjudicado la economía en Alemania, porque la destrucción del gasoducto de Nord Stream es un factor predominante que ha conducido a la actual el actual desmoronamiento de las capacidades industriales alemanas en lo que va del año. Esta súbita contracción del Producto Interno Bruto alemán y los problemas que tiene la Volkswagen, que se encuentra, que está en necesidad de trasladar sus instalaciones manufactureras afuera, al exterior, sacarlas de Alemania, son todas condiciones que ha aceptado el gobierno alemán y cuando las ha impuesto el gobierno de Estados Unidos. Por esto, quiero repetir, el gobierno alemán está sirviendo mal los intereses de su población por someterse a los intereses de Washington, que han causado y seguirán causando gravísimo daño al futuro industrial, económico de Alemania y de toda Europa occidental. Y es un fracaso del nivel más fundamental de un líder al no proteger a su propio país de pésimas decisiones que se están tomando desde fuera del país, en este caso desde Washington. Estas decisiones son exactamente el mismo tipo de decisiones que han conducido a la destrucción de Ucrania, porque Ucrania siguió las pautas que les impusieron los Estados Unidos y ahora Ucrania ha perdido la guerra y será destruida aún más en sus intentos por prolongar la guerra. Este es un incidente sumamente grave y los historiadores, si es que quedan historiadores para escribir esta historia, van a escribir una historia que los seres humanos del futuro difícilmente comprenderán cómo los líderes de Occidente hayan fallado en forma tan absoluta en Occidente y también en los Estados Unidos, con la fiel adhesión del liderazgo europeo que ha consentido en el desplome de su propia economía y el aumento del peligro a los países europeos. Pero regresemos ahora a tratar sobre la situación en Alemania. Si las armas nucleares estadounidenses son emplazadas en Alemania, como se ha propuesto o como lo han dicho Blinken y otros, y aceptó Scholz, quiero que quede claro, esto no hubiese podido suceder si el canciller Scholz no lo hubiese aceptado. Lo que les muestro en esta imagen, este dibujo, es la nube de polvo que produce la explosión de una ojiva nuclear de 100 kilotoneladas. Lo que se muestra aquí es el porcentaje de radioactividad, y ya les explicaré qué significa esto, en las diferentes partes de la nube de polvo. Esta nube es creada por una bola de fuego, una tormenta ígnea que causa ondas de choque y los residuos del material nuclear que resultan de la desintegración que engendra esa gran cantidad de energía, produce un torbellino de fuego que arrastra gran cantidad de material radioactivo y polvo a la corona de este hongo. Ahí se concentra el 90% del material radioactivo. Ahora,
Si miran ustedes esta arma, el polvo nuclear de esta arma, en relación con otros tipos de armas, ven que es inmenso en relación con otras armas. Esta otra nube es la que puede producir una ojiva de una megatonelada. ¿Qué sucedería si son atacadas ciudades alemanas con armas nucleares rusas, que pienso yo que sería lo más probable en caso de que se empleen armas rusas? Y también les señalo que aquí vemos unas nubes lluviosas que están junto al hongo de la explosión de 100 kilotoneladas. Así que si en un día lluvioso observan ustedes las nubes oscuras que aparecen a esta altura, pueden ver que la nube nuclear se eleva a una altura mucho mayor. En este caso, sería una elevación de 8 o 9 millas, que serían entre 10 y 12 kilómetros de elevación. Si miran estas marcas, cotas que muestran distancias sobre el terreno, una de estas marcas sería el equivalente, digamos, del tamaño de una de las grandes torres de microondas en Berlín. O si están en Washington, el monumento de Washington, el obelisco de Washington, en relación con esta nube. Estas nubes pues son enormes. Ahora, lo que sucede cuando se produce una nube de este tipo es que la nube se desplaza con el viento natural, atmosférico, a una altura de unos 10 kilómetros en este diagrama, 10.000 metros. Y las partículas de polvo de diferentes tamaños descenderán de la nube hacia tierra y contendrán material radioactivo de la detonación nuclear. Esta materia particulada caerá sobre tierra a medida que la nube se va desplazando con el viento, cubriendo barriendo el terreno. Aquí hay un diagrama que hemos preparado muy rápidamente. Es un diagrama conceptual apenas, espero que lo entiendan, pero es un estimado mínimo, muy conservador, de lo que sucedería con un ataque de mínima escala con armas tácticas rusas, de lo que podría suceder en consecuencia, como consecuencia para la población alemana. Veamos una de las áreas ovaladas en rojo. Esta área en rojo les muestra la superficie en que todo el personal, la población de esta área estaría expuesta a una dosis letal de radiación si no evacúan el área inmediatamente al detonar un arma táctica nuclear rusa de 75 kilotoneladas en algún objetivo donde los rusos piensen que hay armas nucleares tácticas americanas en Alemania. Hacia la izquierda del óvalo es el punto de detonación y luego el área de desplazamiento aéreo con el viento a la derecha. Y si no se retira toda la población en un plazo de 24 horas, sufrirán una dosis letal de radiación. Podrían morir en días
o semanas, pero si están afectados directamente podrían morir en horas. También es importante mantener en cuenta que esto da, por supuesto, una velocidad constante del viento en toda Alemania, pero si el ataque ocurre en los lugares de estos óvalos, la distancia de su desplazamiento variaría enormemente debido a la dirección y la velocidad del viento. Algunas podrían ir de sur a norte, norte a sur, este a oeste o viceversa. Y la población no sabría necesariamente en el momento del ataque para dónde sopla el viento, porque las comunicaciones también estarían interrumpidas o destruidas. Si usted se encuentra en un área determinada, pues no sabrá si está fugándose en dirección del viento o no. El área azul muestra la superficie en que la población se enfermaría, sufriría problemas fisiológicos por el nivel de radiación. Y tengan en cuenta que en este ejemplo he postulado, o simplemente hemos dado, por supuesto, que se empleen 10 armas tácticas nucleares de 75 kilotoneladas, porque Putin ya ha declarado en varias ocasiones que las armas tácticas nucleares que usaría Rusia son de 75 kilotoneladas. Luego, estas son, tomándole la palabra a Putin, estas son los efectos de explosiones de 75 kilotoneladas. Pero la realidad es que si Alemania permite que estas armas tácticas nucleares se emplacen en territorio alemán, lo más probable es que aquí he puesto solo 10 armas porque es más comprensible, más fácil de entender, pero lo más probable es que se lanzarían centenares de armas nucleares. Y el motivo de que se emplearían centenares es que las armas tácticas nucleares que Estados Unidos quiere empezar en Alemania estarían en camiones, serían unidades móviles indistintas de los camiones comerciales que transportan material de construcción, frutas, verduras, porque son camiones que están camuflados para que se vean igual que un camión comercial en vías públicas y podrían detenerse en áreas desde donde puedan lanzar sus armas nucleares. Los rusos, pues, no podrían saber a ciencia cierta, tendrían alguna información de dónde podrían estar los posibles centros de lanzamiento, pero tendrían que adivinar también dónde se encuentran muchos de los sitios de lanzamiento. Y si les preocupa un ataque contra su propio territorio, no cabe duda de cuál sería la decisión que tomarían. Y atacarían también cualquier lugar sospechoso de ser sitio de ataque. Luego podría darse una irradiación de cientos de ojivas nucleares, de una catástrofe muy superior a la peor catástrofe infligida por las fuerzas aliadas cuando invadieron Alemania hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sería una catástrofe mucho mayor en términos de muertes, destrucción en Alemania. Alemania volvería a ser un país que se encontró en el peor estado aún que como se encontraba al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y déjenme recalcar que esto solo ocurriría por culpa del gobierno alemán, porque Alemania no tiene por qué aceptar la presencia de armas nucleares estadounidenses en su territorio. Esta es una decisión alemana. Los ciudadanos de Alemania tienen el derecho de decidir si esto sucede o no sucede en Alemania. Y he preparado esta presentación en muy corto plazo. Podría realizar un análisis más detallado más adelante para que la gente pueda hacerse a más información. Tendré mucho gusto en compartir, en ayudarle a la gente a enterarse de las consecuencias posibles. Y quiero subrayar que no estoy diciéndole a nadie lo que tienen que hacer. Es una decisión que deben tomar los europeos y particularmente los alemanes en relación con esta decisión americana
de si desean ellos aceptar tal decisión o no. Y el pueblo alemán se tiene que cerciorar de que exprese su voluntad al liderazgo alemán, porque Scholz no debe encontrarse en esta posición de liderazgo, a menos que lo permita el pueblo alemán. Si el pueblo alemán piensa que es un riesgo que vale la pena adoptar y su gobierno está de acuerdo, entonces que decidan ellos. Yo no les estoy diciendo qué hacer, pero esta es la posible consecuencia de permitir que se emplacen estas armas en suelo alemán. Y me detengo aquí. Muchas gracias, señor Postol, por esta excelente presentación, y creo que valdría la pena entrar en una entrevista más extensa con usted. Tenemos en esta sesión cerca de 300 participantes, unos cuantos centenares también en YouTube y otros medios sociales. Si alguno de los participantes desea adquirir esos materiales, háganoslo. Muchas gracias, doctor Postol. Sí, el gusto es mío. Bien, a continuación vamos a darle la palabra a Larry Johnson, ex analista de la CIA, quien está ayudándonos aquí en la Coalición Internacional por la Paz. Muy bien, estoy de acuerdo con Ted que son momentos muy peligrosos, pero también, al igual que es como el cuento, el viejo cuento de los ciegos y el elefante. Cada uno de ellos palpa una parte distinta del animal, y tienen una perspectiva muy distinta. En los últimos días se han dado varios sucesos que pueden considerarse positivos. En suma, primero, Vladimir Putin eliminó cualquier duda que pudiese haber sobre las intenciones de Rusia, lo que hará Rusia si los Estados Unidos y la OTAN siguen adelante con los proyectiles de largo plazo, de largo alcance. Y también hay una discusión muy extensa sobre lo que constituye el concepto de larga distancia, pero está muy claro que esto sería una ampliación de la guerra y Moscú respondería consecuentemente. Pero antes de esta declaración de Putin, había una percepción en Occidente de que los rusos estaban hablando fuerte, pero no estaban dispuestos a hacer nada. Pero yo creo que la claridad y el tono en que Putin hizo esta declaración ha calado en ciertos medios occidentales y ha llevado a una reconsideración. Y les quiero repasar cuáles son las opciones de Moscú y posiblemente expliquen lo que dijo Putin. En vez de lanzar un ataque nuclear, al menos en tierra, yo creo que si Rusia es atacada, yo creo que una de sus principales opciones sería eliminar los satélites que se usan para la fijación de blancos. Y hay formas de hacer esto, reduciendo el riesgo de que el conflicto se eleve a la dimensión nuclear. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad es que Rusia no recurra a las armas nucleares. Pero otra buena noticia que he visto es que gracias a estos dos, yo no sé si llamarles comediantes o bromistas rusos, Voban y Lexis, ellos llamaron telefónicamente al canciller polaco, Sikorski, que de casualidad está casado con Anne Applebaum, que es una de las principales neoconservadoras del ámbito político estadounidense. Es inexplicable cómo esta gente se deja engañar, es ridículo, pero él realmente pensó que estaba hablando con Petro Poroshenko, y vaya si reveló verdades. Él aclaró, en primer lugar, que, bueno, los europeos hablan mucho, pero realmente no les interesa entrar en guerra con Rusia. Eso sería lo último que querrían. Hay tensiones muy reales entre Polonia y Ucrania en este momento. Polonia y Alemania
tampoco se llevan bien. Y lo que menos desearía Europa es un intercambio nuclear. Me parece útil esto porque él realmente pensó que hablaba con Petro Poroshenko, el expresidente ucraniano, y se soltó en una conversación muy franca sobre las opciones y lo que podría suceder. Y a pesar de las locuras que dice en público, por lo menos en su conversación en privado con el que suponía era Poroshenko, mostró algo de cordura. Y de ahí concluí que quizás no esté tan completamente loco, pero antes de ver esta conversación, yo me inclinaba a creer que estaba locamente, ciegamente loco y dispuesto a todo. Pero la guerra, como señaló Ted Postol, se ha inclinado decisivamente a favor de Rusia. Rusia tiene reservas humanas que Ucrania no tiene y Rusia los está colocando en lugares, particularmente la acumulación de fuerzas en el sur del frente oriental Zaporizhia, que indica que los rusos van a avanzar sobre Odessa y lo harán muy rápidamente. En el momento actual están capturando a diario de 2 a 3 poblados, aldeas, mientras que un año atrás, con suerte, podían capturar una población o una por semana. Las pruebas de video que se están apreciando indican que se está capturando a muchos prisioneros de guerra y son gente vieja, como yo. Algunos quizás un poco menores, en sus años 50, pero no se trata, digamos, de jovenzuelos dispuestos ahí a participar en una maratón. El ritmo, la marcha de los acontecimientos ahora está acelerando, pero lo que no podemos saber de cierto, como uno de los ciegos que palpan al elefante, es que Occidente comete el error de juzgar como debilidad la paciencia rusa y este error de cálculo de creer que Rusia no está obrando como nosotros pensamos que deberían obrar porque quizás tienen miedo o este es el peor peligro. Es ese tipo de error de cálculo erróneo puede desembocar en el tipo de desastre del que hablaba el doctor Postol. Y con esto me detengo y escucharé otras opiniones. Gracias, Larry Johnson, por este aporte y es muy útil. Seguiremos. A continuación, tenemos al doctor Mubarak Awad, quien ha participado varias veces en estas sesiones de la Coalición Internacional de la Paz. Él es cofundador de una organización que se llama No Violencia Internacional y es uno de los organizadores de la Flotilla por la Paz, en la que hemos participado con varios de nuestros organizadores, han hecho parte. Gracias, pues, señor Awad, por acompañarnos. Abre su micrófono, señora Watt. Muchas gracias. Me siento muy agradecido. Estoy hablando de la gente que ha hablado sobre sus vivencias y su conocimiento. Y cuando me pidieron que hablara sobre este tema, tomé bastante tiempo. Como presidente de No Violencia Internacional, es importante que nosotros somos una ONG y tenemos mucha información, pero hay 3 personas de nuestra organización. Uno es Joshua, que es un canadiense, y otro es Sammy, que está en Belén, en Palestina, y otro Michael,
Ambos tienen su nombre y su página es nonviolenceinternational.net. Me mandan la última información y para que todos entiendan lo que está sucediendo. Y eso es muy difícil porque la gente alrededor del mundo no tiene conocimiento del desastre que las bombas que que los expertos nos decían, pero aún así la gente no siente que hay una salida si reaccionan ante esto que está sucediendo. Hay un grupo de personas que ha estado trabajando en Hiroshima para demostrar qué es lo que sucedió y qué sucedió tan mal. Y una de las declaraciones, ellos dicen que algunas veces creemos que un país democrático es lo mejor. Sin embargo, sabemos que Estados Unidos es un país democrático y es el que ha usado bombas atómicas. No hay un dictador, no es una dictadura, no es algo loco, es una democracia y han usado las bombas atómicas. Y Estados Unidos está jugando un juego de acoso muy fuerte y no está incluido en cualquier tratado que concierne a las bombas nucleares. Así que esas personas algunas veces no participan. Me interesa hablarles de que somos gente normal, común y corriente, que queremos dar a la población, dar a conocer a la población cuáles son las consecuencias. En el 2024, 9 países poseían más de 4.500 armas nucleares y están invirtiendo en la modernización de sus ojivas nucleares y de los sistemas de enviar, de lanzamiento mediante misiles y submarinos. La era nuclear está gastando miles de millones en esas armas y ese dinero es de parte de los gobiernos y que no lo invierten en los programas sociales y en otros programas y le están dando eso a los contratistas y a organizaciones de expertos y a cabilderos para encontrar la manera, y creemos que es como 82 mil millones de dólares en por lo menos en el 2022. Además, Bélgica, Bielorrusia, Alemania, Italia, Holanda y Turquía tienen armas nucleares extranjeras en su territorio, incluyendo alrededor de 100 desplegadas en los países de la OTAN. 28 otros países permiten el uso potencial de las armas nucleares en su apoyo como parte de las alianzas militares y otros acuerdos. Obviamente,
cualquier uso de armas nucleares tendrá consecuencias catastróficas humanitarias y materiales. El aumento de las tensiones mundiales y el que se usen armas nucleares está aumentando. Y esto nos los dijeron aquí en la introducción a este programa, que es de dar miedo. Sin embargo, cuando uno habla con una persona en la calle, no tiene conocimiento de qué tan aterrorizante es esto. Tenemos que abordar las consecuencias inmediatas y a largo plazo del uso de las armas nucleares. Después de varios años de la pandemia global, el mundo no puede darse el lujo de tener una crisis mundial de la salud que seguiría a un uso de armas nucleares. La investigación en el impacto humanitario y ambiental y su impacto en el clima mundial no se está haciendo. ¿Por qué decimos eso? Sentimos las dificultades que hay entre Rusia y Ucrania y se vuelve cada día más difícil y es más difícil, pero nuevas investigaciones muestran que el desarrollo tecnológico de las capacidades de inteligencia y cibernéticas se reducen el tiempo para tomar decisiones y aumentan el uso de armas nucleares de manera accidental. Hay actualmente diferentes personalidades incluyendo los tratados de armas nucleares. Sin embargo, Estados Unidos no está interesado en esos. En el contexto actual, Rusia ha escalado su retórica nuclear y amenaza con usarlas. En el Medio Oriente, nuestras gentes en el Medio Oriente dicen que Israel ya está pensando en el uso de armas nucleares, a pesar de que ha destruido y matado a más de 14,000 personas y ha destruido a toda Gaza. Ellos dicen que les sería más fácil usar armas nucleares. Y ese fue uno de los funcionarios de Netanyahu dijo eso. Los 191 estados del tratado de tratados nucleares que busca tomar medidas para proteger el aumento. Cuando se reunieron en Ginebra en el 2024, esta reunión no publicó un resumen de la reunión. Así que mi idea es cómo yo como individuo o como un grupo, como parte de una iglesia, de una sinagoga, una mezquita o de un grupo religioso, ¿qué puede hacer uno? Los activistas siempre deben expresar su preocupación del riesgo para la humanidad,
y, y con la modernización de las armas nucleares, con las consecuencias ambientales que resultaría esto y el uso de las armas nucleares. Debe tener una voz. La iglesia no debe estar callada y silenciosa. La población no debe estar callada. Le debe decir a sus gobiernos de que no hay que tener armas nucleares. Hay que presionar a sus senadores, congresistas, a sus oficiales electos, que hay que detener esta tontería, que, que el mandar armas nucleares a Europa no se vuelve mejor porque es algo que da miedo. Y naturalmente hay que condenar sin equivocación la amenaza de Rusia de usar armas nucleares. Y, y también se debe detener el mostrar al pueblo ruso como enemigos. Los activistas deben continuar siendo activos y deben oponerse al desarrollo de armas nucleares. Incluso los países que no debemos tener armas nucleares en Medio Oriente. Y en Estados Unidos tenemos que tener leyes que no se debe usar o continuar promoviendo que otros países las usen porque están bajo nuestra influencia como la OTAN y otros países. Tenemos que detener la producción de armas nucleares. Quiero decir, lo que pasó en Hiroshima, en Japón, ahora se tiene bombas 100 veces más grandes y más poderosas que nunca. Es más serio y no podemos darnos el lujo de tener otra guerra o una guerra nuclear. Así que nosotros como seres humanos, como individuos, como activistas, que buscamos la paz, debemos decirle a la gente alrededor de nosotros, a nuestros vecinos, a nuestros oficiales, funcionarios públicos en todos los países, que este es un desastre que se tiene que detener antes de que ocurra. Gracias. Gracias, doctora Awad. Y creo que lo que usted dice en recordarnos que Israel, de hecho, tiene armas nucleares es muy importante y que debemos recordar eso. Y lo que está sucediendo en Medio Oriente no es simplemente un conflicto regional, sino que rápidamente va a volverse un conflicto nuclear. Así que gracias, doctora Awad. Quería hacer un mensaje. Vamos a hacer un ajuste por problemas de tiempo a la agenda. Vamos a tener a Ray McGovern después y después Tony Chaikin y al final Carl Osgood. Quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Ray McGovern, ex analista de la CIA y fundador del grupo BIPS y miembro de otras organizaciones. Muchas gracias, Ray. Gracias por invitarme. ¿Me pueden escuchar? Bien, bien. Quiero darle las gracias a Helga y a los oradores anteriores por mostrar lo que ya se ha dicho y que se tiene que decir en este momento. Y me da gusto y quisiera decir después de estudiar a Rusia por medio siglo sobre lo que dijo Putin ayer. Primero que nada, él dice esto de darle a Ucrania permiso
Por favor, eso está. Ellos reciben diariamente la información de los satélites estadounidenses. Esto envuelve a todos ustedes directamente. Esto va a significar que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos están en guerra con Rusia, contra Rusia. Y si ese es el caso, hay que tener en cuenta el cambio y la esencia del conflicto, que la guerra con Rusia. Vamos a tomar las decisiones apropiadas y responder a las amenazas que vamos a tener. Eso es muy claro, ¿no es cierto? Eso es lo que dice Putin. Sabemos lo que está sucediendo. Pensamos que el viernes 13, usted, presidente Biden, y el primer ministro Stormer van a hacer algo, pero sabemos de qué se trata y vamos a responder de manera apropiada. Vamos a tomar decisiones apropiadas. Así que la circunstancia de esto será menos que una proclamación que si lo hubiera dicho desde el escritorio en el Kremlin. Esto lo dicen los medios rusos. ¿Qué significa esto? Nosotros pensaríamos que Blinken usara armas nucleares debajo. Yo no creería eso. ¿Por qué? Porque piensa que puede ganar. Pienso que necesita no perder. No perder en Ucrania, no perder las elecciones, no perder su libertad. Piensen sobre Blinken. La mayoría de la gente olvida que cuando parecía que Biden estaba en problemas antes de las elecciones en el 2020, ¿qué sucedió? Fue Blinken que llamó al ex director de la CIA. Oh, tenemos aquí, hay que decirles a tus agentes que lo que se dice sobre la laptop de Hunter Biden es una desinformación rusa. Y él y las publicaciones y después del debate en ese momento, Trump le dijo, señor Biden, ¿qué pasó con esa laptop que mostraba que recibía sobornos de los ucranianos? Y Biden dijo, señor Trump, ¿no has escuchado que más de 50 directores de inteligencia han dicho que es una desinformación rusa? ¿No escuchaste esa información? Y Biden ganó. ¿Tuvo un efecto determinante? No lo sé. Pero el punto es que Blinken sabe que si esta otra persona llega al poder, él estará en problemas porque él sabe lo que hizo Blinken. Sullivan es el autor intelectual, si ese es el término correcto, del Russia Gate, que se probó que fue una creación total del Partido Demócrata. Era el ataque del Comité Nacional Demócrata. Esas son las personas que están personalmente dedicadas a no perder la guerra. Y como ya dijeron, Larry Johnson ya dijo que podría perder la guerra antes de las elecciones. Y si yo fuera Putin o esos generales que están mirando, dirían, tenemos nuestra enfoque militar. Estados Unidos y la OTAN tienen la capacidad de usar armas nucleares. Esto no es precedente por parte de los rusos que ellos anuncien el posible uso de armas nucleares de baja capacidad que le llaman que no son. Eso es sin precedentes, que están haciendo ejercicios de estas armas con Bielorrusia. Eso no había sucedido antes. ¿Significa eso que los rusos las pueden usar? Yo veo que
algo, yo diría, vean la OTAN y Estados Unidos, no olviden que nosotros tenemos tantas mini armas nucleares y tenemos diferentes armas, ni se atrevan a usar estas armas. Así que el punto me parece ser las elecciones. Y lo que los rusos parece estar haciendo, estas personas tienen un incentivo porque están en problemas en la elección. Tenemos que actuar de manera preventiva y están advirtiendo que es la mejor manera de actuar de manera preventiva. El jefe de la CIA y del MI6 en Londres se reunieron hace unos días y hablaron de qué tan orgullosos estaban, que los ucranianos no solo lo eran valientes, pero eran audaces y todo tipo de adjetivos en avanzar a Kursk, y eso cambió la narrativa. Ellos no les interesa. Están hablando de la narrativa. Si esto si se evita que los rusos no ganen antes de la elección, eso es todo lo que les interesa. ¿Qué más pueden hacer? Yo pediría que pongan atención al hecho de que hace no tanto tiempo, fue en el 2002, muy bien, el primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, tuvo una reunión con George W. Bush cuando estaban preparándose en la guerra contra Irak. Y luego Tony Blair hablaba con Bush una vez a la semana o por lo menos cada 2 semanas. Y cuando se hace un compromiso, uno se asegura que Bush continúe. Así que envías a tu jefe del MI6, al Sir Richard Dearlove, a Washington, a hablar con la persona que sabe exactamente lo que piensa el presidente George W. Bush, que era George Tenet, el jefe de la CIA. Para hacer más corta la historia, y se reunieron el 20 de julio del 2002, 3 días más tarde, en Downing Street. El primer ministro Blair le preguntó a Dearlove, y él le dijo: Bush decidió lanzar la guerra contra Irak. Este es en julio 23 del 2002. La guerra empezó a final de marzo del 2003, mucho antes de la guerra. Así que Dearlove le informó a Blair que Bush ha decidido lanzar la guerra contra Irak. Y esa es una cita directa, yo la memoricé. El mundo va a justificar esto por la conexión entre las armas de destrucción masiva y el terrorismo. Se traduce, hay que decir, los terroristas. Y lo último de ese párrafo decía, citamos: y la inteligencia y los hechos se están acomodando en torno a la política, fin de cita. Y sabemos que es exactamente lo que los británicos y los estadounidenses hicieron. Eso es lo que hicieron. Empezaron en julio del 2002 y después tenemos el análisis de inteligencia del 1 de octubre que decía todas esas mentiras fabulosas sobre armas de destrucción masiva en Irak, y también las enlaces entre Saddam Hussein falsos y Al Qaeda, enlaces, esto que fue ficticio, falso. Los británicos decían ese tipo de acusaciones. Esto fue en octubre, y luego vemos el discurso de Colin Powell, que fue falso también. ¿Qué planean ahora? Uno debe ver qué tan exitosos fueron para cambiar el tema. Cuando dijeron que los ucranianos fueron audaces en su ataque en Kursk, y eso es lo que es muy malicioso, porque si ellos están dándole las órdenes a gente como Blinken,
a las élites británicas, van a hacer una falsa bandera, van a cambiar la inteligencia, los hechos de inteligencia en torno a la política antes de la elección. Esperen eso todos. A final de cuentas, yo pienso que Putin no va a jugar ese juego. Él está haciendo todo lo posible. Miren, ni siquiera se les ocurra usar armas nucleares. Las tenemos nosotros también, a menos que ya se haya hecho la decisión, número uno, eh, el, estos misiles de largo alcance o que si se usan, Putin va a mantenerse tranquilo, calmado, sabe cuál es el juego. Él está esperando, como Larry ya mencionó, en Ucrania. Y yo diría, los rusos usarían armas nucleares a menos que usaran las armas contra ellos. ¿Cuál es lo otro? Debo decir que yo he estado equivocado. Estuve muy equivocado. Yo pensé que los rusos no iban a invadir a Ucrania. Y parte de esto tiene que ver con el hecho de que yo no pensé que Putin hiciera eso solo. Y mis amigos en China me dijeron, los chinos jamás, ellos quieren el Tratado de Westfalia. Bueno, nosotros los analistas rusos siempre queremos culpar a los analistas chinos por nuestros errores. Yo pensé que los chinos no apoyarían a Putin y es ahí donde yo estaba muy equivocado porque sí lo apoyaron. Que el asesor de seguridad Sullivan fue a China hace un par de semanas. Yo no pienso que fue a advertirles sobre Taiwán, era para darse cuenta cómo reaccionarían si Estados Unidos hicieran algunas cosas en Ucrania. Así que lo que tenemos aquí es una situación donde China, de manera interesante, es un factor muy clave. Cómo los chinos miran al hecho de que los rusos usen armas nucleares o de mini armas nucleares. Yo les diría, yo estoy seguro que los chinos van a decir no a eso. Tenemos la próxima reunión del BRICS en 5 semanas. Los rusos no van a arriesgarse, así que porque su conducta es un poco controlada, su comportamiento en Ucrania, no usarían armas nucleares. Tal vez voy a agregar una cosa más. Yo veo a estos misiles de largo alcance. Yo les digo, algunos de estos podrían estar cargados y si pasan las defensas rusas serían problemáticos, pero no va a cambiar la trayectoria de la guerra en Ucrania. Eso es lo más importante. Eso es solo lo que yo pienso. Los generales de alto nivel en Alemania están de la Luftwaffe, dijeron que debemos tener los Taurus. Y uno de ellos dijo en una conversación interceptada entre ellos, no va a haber ninguna diferencia en la trayectoria de la guerra. Eso es algo político. No quiero, yo pienso que fue una declaración honesta entre ellos, que no va a cambiar la guerra, aunque se manden esos misiles, incluyendo los Taurus, misiles Taurus, si es que permita a Alemania que se envíen esos. Y hay un rumor en Inglaterra, no va a ser la gran diferencia. Así que la conclusión, Helga, hay que salir a las calles, como ya lo dijo Helga, hay que estar en las calles, que tenemos todavía 2 meses antes de las elecciones. Asegurémonos que se den cuenta cuál es lo que está en riesgo
y cómo tenemos a dos personas, Sullivan y Blinken. Enfrentemos la realidad, son los que toman las decisiones, no es Austin. Ellos son los que toman las decisiones. Biden ni siquiera está considerado. Tenemos que asegurarnos que estos personajes no electos, Blinken y Sullivan, sean denunciados y que no pongan presión en nadie, como se hizo antes en Vietnam, para asegurarnos que nos salvemos de esto. Vayamos a elecciones y lo hagamos de manera pacífica y después de la elección vamos a ver cómo es el resultado. Lo último que diría, hace 4 meses Putin dijo, nada importante va a suceder antes de las elecciones. Yo creo que eso es lo que él piensa y pienso que es la manera en que va a tratar de comportarse. Muchas gracias. Gracias, Ray. Como siempre, es una maravilla contar con tu compañía, tu análisis y evidentemente todos tenemos que salir a la calle haciendo uso de este conocimiento que nos compartes. Y a continuación, vamos a darle la palabra a Tony Chaitin. Es un historiador estadounidense. Ha escrito una cantidad de libros sobre la historia del imperio global que nos ha dominado por tantos siglos. Gracias, pues, Tony, por acompañarnos. Adelante. Me parece que sigue apagado tu micrófono. Ahí, ya va. Gracias. Tantísimas gracias, Helga, por invitarme y muchas gracias a los exponentes por el enfoque humano de sus conocimientos. En este momento crucial, en esta encrucijada, voy a leerles esta declaración que creo que resume bien las cosas. Tenemos que mirar muy a fondo en nuestra historia. Tenemos que evocar tanto el conocimiento como el valor para obrar de una manera novedosa para proteger a la humanidad. Tenemos que incidir en los que tienen influencia para modificar esta trayectoria, pero el pueblo estadounidense pudiese obrar rápida y decisivamente si se inspiran con sus derechos sagrados. Comiencen por preguntarse, ¿quién nos compele a la guerra nuclear? ¿Cómo podemos entender esta facción asesina angloamericana en toda nuestra historia nacional? Remontémonos primero a los años 60, 1960. El presidente John Kennedy se puso de pie por el futuro de nuestra población, por los empleos en producción siderúrgica de alto nivel en contra de las potencias financieras globales y que se oponían a la energía nuclear, a las represas y al programa espacial. Él desafió a la facción asesina imperial, ofreciendo estos avances tecnológicos e industriales a todos los países, pero especialmente a Rusia, África y el mundo árabe. Impulsemos, decía, la energía nuclear, el desarrollo nuclear, e hizo carrera denunciando la asociación vergonzosa con los imperios coloniales europeos. Su mentalidad de combinar el espíritu empresarial estadounidense y la colaboración para la paz le dio a John Kennedy la sabiduría que nos permitió salir de la crisis de los proyectiles en Cuba. Es fácil demostrar que todos los grandes avances históricos emanan de esa fuerza histórica, del desafío a las fuerzas imperiales que siempre se roban lo que se construye. El hermano de John, Robert F. Kennedy, y el doctor Martin Luther King inspiraron a su manera a la especie humana, a toda la humanidad contra estos asesinos. Y luego, estos tres líderes, importantísimos líderes americanos, fueron abatidos
a bala. Esta facción asesina de los Estados Unidos impuso su dominio sobre nuestro sistema de gobierno constitucional y nos embarcó en un camino permanente hacia la guerra en vez de la paz. Y en lugar de una industria avanzada, nos persiguió la vía de la fuerza de trabajo, de la fuerza laboral barata. Nos impulsaron hacia la esclavitud, no a la producción. Estén muy convencidos de que estos desindustrializadores no eran hippies, eran fascistas. Esta facción asesina ha influido y ha dominado nuestra política exterior en los años desde que se deshicieron de nuestros líderes. Ninguna persona cuerda votaría por su política. Esta lucha se remonta a nuestra lucha histórica contra el Imperio británico. Los británicos decidieron que no se debería permitir a ninguna otra nación obtener el nuevo dominio de la ciencia sobre la naturaleza a partir de la Revolución Industrial. Esto se llamó la doctrina de la libre empresa y su política de saqueo. Los aliados de los británicos en Estados Unidos fueron las fuerzas Tory de la Revolución y también los esclavistas que impulsaron la guerra con México y también la alianza entre Londres y los esclavistas que combatieron la industrialización de los Estados Unidos. Se trata de una facción fascista imperialista que viene de nuestra fundación. Hemos tenido que combatirlos a cada paso del camino para lograr el progreso en la industria, en las condiciones de vida. Wall Street no nos ha dado ninguna parte de nuestra industria. Los nacionalistas independientes e industrialistas son quienes nos legaron esta política con una política de crédito nacional y construcción de infraestructura. Una asociación entre los líderes nacionalistas pro-tecnológicos fueron quienes construyeron el poder de los Estados Unidos. Wall Street no erigió ninguna de nuestras industrias. Los industrialistas anti-Wall Street fueron quienes levantaron nuestra industria siderúrgica. Los partidarios de la infraestructura y de la industria levantaron el potencial económico de los Estados Unidos y querían que Rusia, China, Japón se unieran a nuestros esfuerzos en contra del sistema imperial. Lincoln y todos ellos pusieron de su parte para el gran progreso de los Estados Unidos. Así que el gran hecho de la historia es que los actuales asesinos imperialistas son los antiguos agentes enemigos del auge de los Estados Unidos y no se detendrán ni ante la perdición del mundo para impedir que Asia, África, América Latina surjan. Insisten que no tengan ningún derecho y que Estados Unidos no tenga ninguna otra influencia que la amenaza de la destrucción. Todos los demás líderes recuerdan vivamente cuando los Estados Unidos contribuyeron a sus propios intereses y a la civilización del mundo. Algunos han de tener la valentía, el valor para recordar al pueblo estadounidense de esta tradición y emprender acciones en pro de una mejor vida para sí mismos y sus hijos. Gracias. Gracias, señor Chaikin, por esta presentación. Siempre es un placer escuchar tus presentaciones. Como organizadora veterana, he leído muchos de sus obras y escritos. Bien. Vamos a seguir. Ahora pasamos a Carl Osgood. Me parece que Dennis Speed va a presentárnoslo. ¿Me escuchan? Sí. Quería darles a todos, delinearles el contexto de lo que va a estar tratando Carl Osgood, que fue el acuerdo de 1958 entre Gran Bretaña y los Estados Unidos. Esta es la presentación que quiero ofrecerles en contexto. Hace 3 años, cuando vio la iniciativa de amenazar a China
con guerra por las cuestiones de Taiwán, el finado Daniel Ellsberg, autor de La máquina del apocalipsis, pensamientos sobre la doctrina de guerra, publicó documentos que se habían publicado en los años 70 o que se habían producido, documentos que mostraban que los planificadores militares de Estados Unidos se proponían lanzar un ataque nuclear contra China continental en 1968 para proteger a Taiwán, supuestamente, de una invasión de las fuerzas de China de la República Popular. En una entrevista, Ellsberg le relató a la reportera Michelle Millikan de CBS, le dijo, y cito, yo era parte de un plan que nunca debió haberse fraguado. Era un crimen contra la humanidad. La idea era golpear todas las ciudades de la Unión Soviética y de China con armas nucleares. No había ningún plan de combate a la Unión Soviética que no involucrase también la eliminación de la población china. Y como resultado existía la disposición de eliminar a 600 millones de personas, 100 holocaustos. Cuando yo hablo de un delito contra la humanidad, en realidad se trata de un delito contra la existencia de la especie humana. Y la reportera se agitó mucho con esto y dijo, bueno, esto pareciera el fin de todos los tiempos. Ese era el plan y él respondió, sí. Ahora, en ese mismo año, en 1968, hubo algo que se llamó el Acuerdo de Defensa Mutua de Estados Unidos y Gran Bretaña, que se decretó como ley el 3 de julio de 1968, inmediatamente después de la revocación de lo que se conocía como la Ley McMahon. Y les diré por qué hemos enfocado este asunto en la actualidad y dejaré que siga adelante Carl, que delinea una discusión que alguien debería tener en la Casa Blanca con Biden en cuanto a hacer permanente esta acción. Gracias, Dennis. Pues, es posible que lo estén discutiendo o no en la Casa Blanca porque esa discusión ya se tomó. Hemos estado viendo la NDA, la Ley de Autorización de Guerra, en un artículo del 2 de septiembre en el New York Times que dice que tanto Biden como el primer ministro británico, Keith Starmer, ya han dado la notificación parlamentaria necesaria para enmendar ese acuerdo y solicitar la aprobación de los respectivos parlamentos. Y el periódico Financial Times le llamó cito a Malcolm Chalmers. Chalmers es subdirector del Instituto Real de Servicios Informativos. Es el think tank, el grupo de investigaciones más destacado del establishment, del régimen británico. Básicamente lo que haría el gobierno sería anular todas las cláusulas de vencimiento del acuerdo que exigen que estos acuerdos se renueven cada 10 años. Lo que dijo Chalmers fue que también es de notar que este cambio fue muy controvertido en el Reino Unido. No, dijo, es buena noticia para el Reino Unido no tener que esperar negociaciones con los Estados Unidos para usar la renovación de este acuerdo como apalancamiento. Y esto, pues, seguiría indefinidamente sin necesidad de renovación. Mi tarea principal aquí es esbozarles algo de la historia, de lo que significa esto, porque su historia realmente se remonta al proyecto Manhattan, que realmente no comenzó con el proyecto Manhattan mismo, sino con el proyecto británico de los años 40 que se llamaba Alloys, aleaciones tubulares, que tenía que ver con la fabricación de un arma nuclear. Y esto
se evolucionó hacia el proyecto Manhattan porque el régimen británico no tenía los recursos para investigar la producción de un arma atómica. Por esto se llamó el proyecto Manhattan. Se llevó a cabo en los laboratorios nacionales de Los Álamos, dirigido por un importante físico británico, también con la participación de investigadores canadienses. Y no he revisado el documento fundamental, pero el involucramiento británico en el proyecto Manhattan también les daba cierto poder de decisión para soltar la bomba atómica contra Japón. Estuvieron, pues, profundamente involucrados. Ahora, la ley de Mann, a la que se refirió Dennis, se llamaba la Ley de Energía Atómica de 1946, que disponía la creación de la Agencia de Energía Nuclear que controlaba la utilización de la tecnología nuclear. Y básicamente el proyecto Manhattan pues estaba bajo control civil. Tenía que ver también con compartir esta información con otros países, motivo por el cual los canadienses y los británicos compartían todos los datos sobre la investigación nuclear. En octubre de 1950, no capté la fecha, hubo una reunión de gabinete con el canciller británico el 25 de octubre de 1946. Básicamente, en esta reunión, o lo que se ha reportado sobre ella, los ministros presentes en aquella reunión estaban dispuestos a abandonar la aspiración de que Gran Bretaña se convirtiese en potencia nuclear, pero en ese momento Eric Derwin, y Dennis les puede hablar más sobre esto. Él en esta discusión dijo, con esto no basta, tenemos que adquirir esto, cueste lo que cueste. Esa cita no aparece en los documentos oficiales de la reunión, pero fue relatada años después por otro ministro que estuvo presente. Ahora, la intervención de Bevin puso en marcha el programa británico para perfeccionar su propia arma nuclear, y William Penning, que había sido supervisor del proyecto Manhattan, encabezó ese esfuerzo. Los británicos detonaron su primera bomba atómica en octubre de 1952, la primera bomba de hidrógeno en 1957, pero el propósito principal no era tanto tener control británico independiente del arsenal nuclear, sino modificar el contexto de la aplicación de la ley Mann. Y la ansiedad británica sobre las restricciones de esa ley que imponía fue que Khrushchev, el líder soviético de entonces, había anunciado básicamente un moratorio a las pruebas nucleares. Esto no era un acuerdo que obligara a nadie, pero era un acuerdo básicamente entre Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética. Fue un anuncio unilateral por parte de Khrushchev para presionar a Estados Unidos y Gran Bretaña. Los Estados Unidos, el Reino Unido solamente para 1958, solo había realizado cerca de 3 pruebas atómicas, mientras que los Estados Unidos habían llevado a cabo 195 pruebas, o sea, que los Estados Unidos tenían mucho más datos experimentales que los británicos, y los británicos querían obtener acceso a estas pruebas a estos datos porque temían que podría entrar en efecto esa moratoria a las pruebas atómicas y ya no podrían llevar a cabo pruebas nucleares. Entonces, hubo discusión en el Congreso de los Estados Unidos, animada por el gobierno de Dwight Eisenhower, para anular esas restricciones, y finalmente, en el 30 de junio de 1958, Eisenhower aprobó esta enmienda de la ley, y el artículo 2 de esta proclamación de 1958 dispuso que se compartiera información para la elaboración de un plan de defensa, B, el emplazamiento de armas nucleares defensivas, C, evaluar su utilización contra posibles
enemigos y de implementación de reactores civiles y militares, incluidos los reactores de propulsión de submarinos nucleares. Luego, el acuerdo nuclear fue seguido por el acuerdo de proyectiles Polaris en 1962 que negoció John Kennedy. Esta ley, entre la ley anterior que los británicos intentaron alterar para poder obtener proyectiles con ojivas nucleares, ya que estas armas ya no necesitaban ser lanzadas desde bombarderos en aeronaves y amenazaba con hacer obsoletos los aviones de los bombarderos y querían entonces perfeccionar los proyectiles tanto para prolongar la vida útil de los bombarderos con varios proyectos. Y McNamara en el Pentágono canceló ese programa, lo cual produjo una crisis política en Gran Bretaña en noviembre de 1962. Así que Kennedy le ofreció a los británicos los proyectiles Polaris de lanzamiento desde submarinos con la condición de que los aplicaran, que estas fuerzas pasaran a control de la OTAN. Esa fue la condición que puso Kennedy para compartir esos proyectiles. Macmillan, el primer ministro británico, aceptó y empezaron a emplazar los proyectiles polares en submarinos británicos para el empleo de las nuevas armas que ellos mismos no habían todavía desarrollado. Ahora, estas dos leyes de regulación de las armas nucleares han sido desde entonces la base de la colaboración británica entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Sé que la primera ley se ha enmendado varias veces, pero la esencia de este acuerdo sigue siendo su núcleo sigue siendo la compartición de elementos confidenciales para los planes de defensa. En cuanto al Congreso, debo decir que Biden presentó al Congreso una carta en que se describen las modificaciones que se proponen, o mejor dicho, la modificación de eliminar los plazos de renovación del acuerdo y pidiendo que el Congreso lo tuviese a cabo. Y la última vez que sucedió esto, en el 2014, hace 10 años, se presentó al Congreso una resolución equivalente por parte del gobierno de Obama, pero tanto la Cámara de Representantes como el Senado llevaron a cabo una votación por consentimiento, por unanimidad. Realmente fue una decisión que se tomó sin ninguna controversia, sin ninguna polémica, porque no se sometió al voto parlamentario. Me imagino que esto será exactamente lo que piensan hacer ahora entre la fecha y fines de diciembre, que es cuando estas disposiciones caducan. Y lo dejo ahí y permanezco a su disposición para cualquier pregunta sobre la ley de utilización de armas y la ley posterior de colaboración con Gran Bretaña. Gracias, Carl. Abriremos ahora. Son datos de inteligencia muy profunda. Antes de pasar al periodo de discusión, me gustaría preguntarle a Helga Sepp LaRouche si desea responder a lo que llevan dicho hasta ahora los diferentes ponentes. Quiero agradecerles a todos por haber aportado a esta conversación, pero quiero agradecer muy especialmente al profesor Postol por esta presentación aterradora, pero sumamente importante, la cual le prometo emplearemos todos los medios necesarios para difundirlo a tanta gente como sea posible, especialmente en Alemania, para que los alemanes despierten. Y muchísimas gracias. Y si vamos a sobrevivir, usted habrá contribuido una parte muy importante. Gracias.